Donald Trump vuelve a cazar pelea. Esta vez se fue en contra del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, diciendo que desde ese país enviaban asesinos a Estados Unidos y que Bukele simplemente mentía. Vamos a ver el video que analizaremos a continuación. Trump después de la elegante y contundente respuesta del presidente Nayib Bukele. En medio de la tormenta mediática, el líder salvadoreño optó por una táctica inesperada pero magistral: la mesura. Taking the high road fue su sencilla pero poderosa respuesta. Una frase que, en su simplicidad, encapsula la calma de un estadista frente a la bravata. Pero, ¿qué desató esta respuesta de Bukele? Todo comenzó con un incendiario discurso de Trump en la última jornada de la Convención Nacional Republicana, donde arremetió contra Bukele acusándolo de utilizar a Estados Unidos como un vertedero de criminales. Las palabras de Trump resonaron como un eco de sus recurrentes retóricas xenófobas. Desde todos los rincones de la tierra llegan al país norteamericano migrantes ilegales que vienen de prisiones, cárceles, instituciones mentales y manicomios, afirmó, en cantidades nunca antes vistas. Con esta respuesta, Bukele no solo rechazó participar en una discusión infructuosa, sino que también demostró una superioridad moral que muchos líderes envidiarían. En un escenario donde la política suele ser un campo de batalla de palabras y gestos altisonantes, Bukele eligió un camino distinto, uno que resaltó su capacidad de mantener la serenidad ante los ataques, elevándose por encima del ruido y la confrontación. La acusación de Trump de que Estados Unidos se está convirtiendo en un refugio para delincuentes fue una estocada directa a la administración de Bukele. Trump no se limitó a insinuar, sino que lanzó afirmaciones contundentes, asegurando que nuestro índice de delincuencia aumenta mientras las del resto del mundo disminuyen porque meten a sus delincuentes en nuestro país. Este tipo de retórica no es nueva en Trump, quien a menudo ha utilizado el miedo a la inmigración para movilizar a su base política. Sin embargo, apuntar directamente a Bukele, un presidente que ha recibido elogios internacionales por sus políticas de seguridad, fue un movimiento arriesgado. Bukele ha implementado estrategias que han logrado una notable reducción de la criminalidad en El Salvador, algo que contrasta fuertemente con las afirmaciones de Trump. Los informes de diversas organizaciones internacionales han resaltado cómo las políticas de Bukele han transformado la situación en El Salvador, disminuyendo significativamente la tasa de homicidios y mejorando la percepción de seguridad entre la población. Bueno, muy bien, Margarita Pécora, bienvenida desde Buenos Aires a nuestro espacio de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras? Un gusto saludarte, Ivette. Muy bien, gracias. Nada, y acá viendo cómo en Estados Unidos se calienta la pista a medida que la pulseada electoral crece después del incidente del sábado pasado, del intento de magnicidio contra Donald Trump, que justo ahora, hoy día, se cumple una semana. Y ahí él fue objeto de ese ataque y esto le favoreció contra su adversario electoral, Joe Biden, que ahora está guardado en la casa, bueno, ya sabemos, con un diagnóstico de COVID-19, pero además probablemente con mucho estrés porque seguramente la presión que han ejercido sobre él sus propios colaboradores más cercanos para que se baje de la carrera electoral, yo creo, Ivette, que eso lo ha dejado exhausto y probablemente esté tomándose un descanso también y pensando lo que va a hacer, porque hay muchos rumores de que definitivamente es probable que no siga en la carrera electoral. Pero bueno, eso, hay muchos factores sobre él que los rodean. Es en este marco, Ivette, que crece y se multiplica la retórica confrontativa de Donald Trump, alcanzando sus niveles máximos, yo te diría, aunque falta mucho por ver todavía, porque recién esto empieza,
con enfrentamientos directos que cruzan ahora las fronteras de Estados Unidos de Norteamérica para impactar en mandatarios centroamericanos, como es el caso de Nayib Bukele. En gente o en mandatarios que en los que él ve desde algún punto que pueden ser adversarios de su política migratoria, que pueden ser más bien los que provoquen que haya mayor migración hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, porque Trump es así, él no teme enfrentarse y él tiene un histrionismo tal que hace que se destape ese estilo que él tiene, tan frontal en su comunicación, en su discurso y a menudo polarizador, porque te digo algo, a eso le ha generado apoyos, pero también bastante rechazo. Y es el caso que ahora uno de los blancos de sus expresiones ha sido precisamente de manera injusta, me parece a mí, ¿no? Es mi opinión y me hago cargo de ella, de manera injusta contra Nayib Bukele, y voy a explicar después por qué injusto. Pero ¿qué dijo Trump y dónde lo dijo? Bueno, lo dijo en la Convención Nacional Republicana, donde el candidato, porque ya hay que llamarlo candidato porque ya ha sido nombrado oficialmente como Oficial. tal, oficialmente, él quiere retomar el puesto en la Casa Blanca, por supuesto, acusó allí al presidente salvadoreño de resolver el problema de la criminalidad en su país, enviando criminales a Estados Unidos. Así que ahí mencionó que la disminución de la criminalidad en algunos países de América Latina se debe a la migración de miembros de bandas delictivas hacia Estados Unidos. Y señaló en particular a El Salvador y a Bukele, según dijo Trump, dijo que libra una guerra contra las pandillas y la criminalidad cae porque están enviando a sus asesinos a los Estados Unidos de América. Y fue fuerte, te digo, fue muy fuerte y muy injusto a la vez. Me imagino que lo ofendido que debe haberse sentido Bukele, que bueno, ya sabemos la respuesta que dio, lo escueta y elegante, que no se lo merecía, la verdad, para la agresión que recibió, pero bueno, fue una cachetada, como dicen acá los argentinos. Y fue fuerte, te digo, Bukele es el presidente más popular de la región por su política de mano dura contra las pandillas y todo el mundo sabe que él logró reducir drásticamente las tasas de homicidios en su país, que solía ser uno de los más violentos del mundo. Hoy en día ya se puede ir a El Salvador, visitarlo como turista y sentir ese ambiente, ese aire de paz y de tranquilidad. Pero bueno, para no apartarnos del tema, lo que se fijó Trump es en las consecuencias de esa guerra que Bukele está librando contra las pandillas, que en el número de maras que él cree supuestamente que se le han escapado a la policía salvadoreña y que han penetrado en el país del norte. Y yo no creo que hayan sido muchos, porque si de algo se puede apreciar Bukele y Beth, es de haber encarcelado a miles de pandilleros en El Salvador como parte de esa política de seguridad que él lleva adelante y que ha sido y es un ejemplo para todos los gobiernos latinoamericanos que quieren aplicar y tienen necesidad de aplicar medidas fuertes contra la criminalidad y la inseguridad. Y una de las prisiones más emblemáticas, para mencionar algo que nuestra audiencia tenga idea de qué estamos hablando, es el centro de confinamiento del terrorismo inaugurado en enero del 2023, el año pasado, que es una mega cárcel, bueno, todos la vimos en la televisión, inmensa, inmensa y exclusiva para perfilados con altos rangos, que son de la Mara Salvatrucha y las dos facciones del barrio 18 con capacidad para 40.000 presos. Bueno, hay muchísimos detalles sobre ese tema, pero a Donald Trump no le interesaba ese asunto. Él lo que ve es la consecuencia de eso, los que se le escapan a
Bukele y que van a parar allá a Estados Unidos. Entonces, en lugar de ponderar o de reconocer al menos que Bukele no deporta a esos pandilleros criminales del país, por como hacen otros, ¿no? Abren las cárceles y que se vayan a Estados Unidos, donde los llaman los cantos de sirena y donde está la libertad. No, él no hace eso, él los encierra y les da todo el castigo necesario para que paguen por los crímenes que realmente han cometido contra la población salvadoreña, porque ahora es que la gente puede decir allí que está viviendo en paz y con cierta seguridad, porque no se puede decir que lo han conseguido todo, pero por lo menos están escalando ahí. Entonces, eso es lo que está pasando, porque lo cierto es que la hipérbole y las exageraciones son la moneda diaria del discurso de Donald Trump, que no se mide, ya él no ve los límites, y además porque está en una pulsada electoral muy fuerte y él cree que con esa retórica discursiva tan confrontativa, pues va a ganar posicionamiento frente a sus adversarios. Pero Bukele no es un adversario, ¿eh? Bukele está haciendo las cosas por su país y que yo sepa hasta ahora no es invadiendo ni mandando a nadie para Estados Unidos. Lo que pasa, Margarita, es que Donald Trump siempre ha sido boquiflojo, ha sido atrevido, grosero y ha demeritado la gestión de los presidentes latinoamericanos en todo sentido. Sí. Lo lamentable es que una vez se posesiona Nayib Bukele el mes anterior, ese día estuvo el hijo de Donald Trump allá, se tomaron fotos, este hombre puso diferentes tweets en la red social, en X, hablando, elogiando a Bukele, pero su papá, muy querido, sale con esta perla diciendo que su campaña pues va a darle prioridad al control de la migración y de qué forma. Entonces dice que va a acabar el muro definitivamente entre México y Estados Unidos, una gestión que quedó pendiente de su mandato, y adicionalmente dice, se dirige directamente contra el gobierno venezolano y contra el gobierno de Nayib Bukele, diciendo que ellos le están mandando asesinos a Estados Unidos. Esto es lamentable, Margarita, porque de todas maneras él se busca peleas gratis. Después se queja. Y Donald Trump es un tipo que no sé, al no medirse, pues simplemente cómo va a tildar de mentiroso a otro gobernante, no más por respeto básico, no tiene por qué hacerlo. Lo que sí hizo Nayib Bukele, y esto es bastante interesante porque el hombre es, como dicen en el video, muy elegante, él no le paró bolas, no le puso atención a esto, pero sí se reunió con 4 congresistas del Partido Republicano de Estados Unidos. Se reunió con Matt Gaetz de Florida, Andy Biggs de Arizona, Dan Bishop de Carolina del Norte y Alex Mooney de Virginia Occidental en su casa presidencial en El Salvador. Y aunque no precisó los temas discutidos con ellos, pues obviamente la visita de estos republicanos se produjo después del discurso de Trump, cuando se refirió de esta manera tanto a Venezuela como a El Salvador. Así que Bukele no se queda quieto, perdón, ni se queda quieto, ni se queda callado. Él lo hace de una manera mucho más elegante y efectivamente Trump se está buscando cosas que no necesariamente tienen que ser de esa forma. Entonces, es un tipo que lamentablemente, Margarita, con lo del atentado cogió vuelo y está pues súper subido aquí. Vuelo. Exactamente. Aquí lo llamamos inflado, o sea, como un pavo real, ¿no? Y entonces yo puedo hacer lo que se me dé la gana porque ahora todo el mundo me venera. Esas son las consecuencias de todo este juego político tan lamentable que estamos viendo en Estados Unidos. Vamos a ver el siguiente
segmento, Margarita. Vamos. Señalando que cierto presidente que le gusta mucho ha estado recibiendo una gran publicidad por sus afirmaciones de lo bien que le va al país y de que su tasa de criminalidad está bajando. Esta referencia, aunque no inmediata, comenzó a dibujar un cuadro claro en la mente de los espectadores. Él dijo que está entrenando a estas personas rudas, y estuve leyendo sobre esto durante 2 años. Así que pensé, o es maravilloso, vamos a echarle un vistazo. Pero me di cuenta de que no los está entrenando. Está enviando a todos sus criminales, sus traficantes y prisioneros a Estados Unidos, continuó Trump. Este tipo de declaración cargada de acusaciones graves sin pruebas contundentes es una táctica que Trump ha utilizado antes. Presenta una narrativa alarmante que juega con los temores de la audiencia, pero que a menudo carece de fundamentos sólidos. En contraste, Bukele ha sido transparente en su gestión, utilizando datos y estadísticas verificables para respaldar sus logros. Las acusaciones de Trump no solo ignoran estos hechos, sino que también subestiman la complejidad y el éxito de las políticas de Bukele en la reducción del crimen y la mejora de la seguridad pública. Trump afirma que ese presidente al que calificó de gran pastor del país no dice la verdad y solo está tratando de convencer a todo el mundo de lo maravilloso que es su trabajo al frente del gobierno. Esta crítica no solo intenta desacreditar a Bukele, sino que también busca socavar la percepción positiva que muchos tienen de su liderazgo. Las afirmaciones de Trump ignoran convenientemente los informes internacionales que han reconocido la disminución de la violencia en El Salvador y la mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos bajo el gobierno de Bukele. De hecho, bajo la administración de Bukele, El Salvador ha experimentado una transformación significativa, convirtiéndose en un modelo para otros países de la región en términos de seguridad y desarrollo económico. Asimismo, sostuvo que si él dirigiera uno de esos países, sería peor que cualquiera de esos presidentes, y ya lo habría vaciado por completo. Esta afirmación refleja el enfoque autocrático de Trump, sugiriendo que su mano dura resolvería los problemas de manera más eficaz que los líderes actuales. Sin embargo, esta bravuconería pasa por alto las complejidades y los matices de la gobernanza internacional y reduce los desafíos migratorios o simples actos de voluntad. Ahí lo tienes, Margarita. Ese es Donald Trump, imprudente, irreverente, y una persona bastante conflictiva que quiere cazar pelea todo el tiempo, es como yo lo veo. Lamentable porque pues de todas maneras esa no es la forma. Estamos hablando de una gestión que Nayib Bukele lleva haciendo durante todo el periodo presidencial que estuvo a su cargo en la primera parte, donde tuvo que enfrentarse como primera medida. Él intentó llevarlo como de una manera mucho menos drástica y luego le tocó literalmente ponerse firme y atacar de frente porque estas pandillas tenían asolada a la población en El Salvador. De igual manera, recordemos también, Margarita, que estas personas también fueron deportadas a El Salvador desde Estados Unidos, que ya venían con problemas y estaban también metidos en otros líos. O sea, eso no es de una sola vía, ¿sí? No es culpa de los salvadoreños, es que se van todos para allá. No, es que de allá les mandaron a los pandilleros también deportados, a los que lograron devolver, ya los mandaron con problemas graves y pues ahí está. Entonces, ¿qué hizo Bukele? Bukele hizo tomar unas medidas drásticas para poder controlar ese flagelo del cual pues era el pan de cada día en su momento. Obviamente es una política que él está fortaleciendo día a día, pero que no se le puede tampoco achacar el tema de que entonces todos los asesinos, los malandros que se van a Estados Unidos o que llegan a Estados Unidos vienen de América Latina y fuera de eso son precisamente expulsados por un Bukele o por un Maduro o por el que sea.
Eso no es así. Entonces él caza pelea gratis con todo el mundo. Y fíjate que, claro, ya está viendo que Nayib Bukele no es ningún vasallo a los cuales están acostumbrados los norteamericanos y obviamente empieza ya a ver esas fricciones. Yo comparto tu opinión, Ivette, de que la verdad es que es muy lamentable que Donald Trump se haya expresado de esa manera con relación a un presidente que está haciendo una labor digna de ponderar, de elogiar, porque la verdad es que está saneando a ese país que prácticamente no solo la gente emigraba por la inseguridad, en grandes proporciones. Mira, yo estuve tratando de encontrar algunas cifras del descenso de migrantes que se está produciendo en El Salvador desde que empezó la guerra de Bukele contra las pandillas. No la pude encontrar, no encontré la cifra exacta, pero sí esa cantidad que mencioné antes de los miles de pandilleros que están encarcelados. Y ya esa es una cifra que te dice a las claras de que ha bajado muchísimo el número de posibles migrantes de El Salvador hacia Estados Unidos. Y bueno, la respuesta de Bukele, hay que ver lo fino que fue, lo decente, lo educado, con respecto a la agresividad, la grosería de Donald Trump, que no se parece en nada. Bueno, el presidente Bukele le respondió con un mensaje, si bien escueto, le dijo que El Salvador está tomando el camino correcto. Entonces, con esas pocas palabras se lo dijo todo. Y que él y su equipo de gobierno defienden su gestión en seguridad y les resaltó la reducción de la inmigración hacia Estados Unidos. Eso sí lo dijo claro. Desde que asumió el cargo, nosotros, bueno, todos hemos visto que desde junio de 2019 Bukele ha puesto en marcha esas medidas estrictas que, si bien han sido objeto de críticas por organismos de derechos humanos, por acá, por allá, pero de todas maneras él ha logrado combatir la actividad de las pandillas y por lo menos para el pueblo salvadoreño ha sido muy bien recibido esa ofensiva y ha transformado el país en uno de los más seguros de América Latina. Eso no cabe duda de que es así. Aunque Trump acusó a Bukele de esto, de enviar criminales a Estados Unidos. Pero hay que decir también, Ivette, que la relación entre El Salvador y Estados Unidos no ha sido buena a lo largo de la historia. Ha experimentado tensiones, yo te diría que significativas en los últimos tiempos, sobre todo, porque históricamente ellos han sido aliados. Recientemente ha habido enfrentamientos y han reducido la cooperación entre ambos países. Eso es preocupante, porque mira que El Salvador tiene para darle a Estados Unidos. Tiene, como yo te decía, rubros económicos importantísimos, tiene cosas para dar, pero se ha reducido por eso mismo, por las tensiones que ha existido. Y Bukele acusó a Washington de organizar una manifestación en su contra, mientras que el gobierno de Biden sancionó a miembros del gobierno salvadoreño por presuntas negociaciones con el crimen organizado. Así que además la toma militar del Congreso en 2020 y otros desencuentros que han ido marcando ese distanciamiento diplomático y económico que hoy afecta las relaciones entre la potencia del norte y este pequeño país centroamericano que está luchando por sobrevivir, por salir hacia adelante. Y no es de extrañar, si no te fijas, que la retórica de Trump es única y ha dejado una fuerte impresión en la política estadounidense. ¿Por qué? Porque se caracteriza por esas imágenes violentas que él usa en su discurso, en su narrativa, esas amenazas que él reparte para un lado y para otro, esas metáforas violentas, gráficas, porque él es muy gráfico, y no tiene como que límites. Yo creo que es propio de su temperamento, ¿no? Que él lo supera en determinados momentos.
Y, por ejemplo, cuando él se refirió a la inmigración ilegal, habló de una invasión de personas. Bueno, todos esos términos ahora está como mal visto que se refieran así a las migraciones, porque por cuestión de derechos humanos hay que tener respeto hacia las personas que migran, porque por algo migran y hay que ayudarlos a que lleguen a sus destinos. Así que hablar de que son invasores también me parece que eso es un ataque a la dignidad del otro. Y además tiene otra cosa Donald Trump en su discurso, y es la falta de un análisis profundo de lo que dice, porque aunque su retórica puede ser muy llamativa, muy espectacular y todo eso, hay algunos críticos que argumentan que él carece de profundidad y de análisis, que sus mensajes a menudo se centran en la emoción, en la contundencia, en lugar de ofrecer un razonamiento detallado. Porque si en el caso ahora de El Salvador él hubiera pensado que la balanza de lo positivo se inclina hacia lo que está haciendo Bukele, él no hubiera criticado de esa manera y hubiera hecho esa afirmación de que manda criminales hacia Estados Unidos, cuando eso realmente no parece ser totalmente cierto. Entonces, eso lo caracteriza más los enfrentamientos directos, como el que de hecho está haciendo contra Bukele y contra otros mandatarios. Ya se sabe cómo se ha expresado con respecto también a Maduro. En fin, él no teme enfrentarse a opositores, a críticos, y si no los hay, los inventa, pero él siempre tiene que tener a alguien que sea su adversario para él expresar y sacar toda esa carga discursiva y confrontativa que tiene por dentro. Tú sabes ¿sí? Que esa es la gran característica de este tipo de personajes que aparte son narcisistas, tienen una personalidad extrovertida. Ellos piensan que gritando e insultando mejoran su capacidad de obtener poder. Y obviamente ahorita con el tema del atentado, pues logró focalizar la atención y de todas maneras esa posición de rechazo de todo el mundo, tanto demócratas como republicanos, como de todos los países de Latinoamérica, Europa, que rechazaron el atentado. Es cierto, es un hecho que hay que reprobar por su naturaleza, pero él en este momento está aprovechando esa situación de una manera oportunista y de una manera tendenciosa también. Él busca, dice, no vamos a llamar a la unidad y no quiero más conflicto, lo dijo en su discurso, pero acto seguido se va por la misma línea contra otros que no tienen nada que ver en el asunto. Le hace un Bukele, le hace un Maduro o cualquier otra persona que no le parezca en su momento. Lo que tú dices tienes razón, Margarita, muchísima, en que es un océano de datos con 1 milímetro de profundidad. Ese es Donald Trump en este momento. Y lamentablemente la gente que los sigue es idéntica en ese sentido. No analizan, no van más allá, lo que diga Trump es cierto y no nos importa nada más. Lo que tú dices también, acabas de mencionar algo muy crítico y es la dignidad de las personas. No, eso no les importa porque ellos tienen que buscar una forma de hacer grande América de nuevo. Ese es su lema de campaña y no va a cambiar porque definitivamente su discurso es nacionalista, es totalmente neoliberal en ese sentido y dice, no, aquí somos nosotros somos la supremacía blanca, además, no les gusta que vengan otros diferentes. El vicepresidente que lo escogió es otro peor, creo, que él mismo en toda su filosofía. ¿Qué podemos decir en ese sentido? Vamos a ver el último segmento, Margarita. Veamos. Acusar a Venezuela de lo mismo, Trump reveló que el presidente al que se refería era Bukele. Esta revelación, aunque esperada, tuvo el efecto de un golpe dramático en su discurso, diseñado para captar la máxima atención y generar polémica. Al nombrar a Bukele, Trump buscaba claramente un enfrentamiento directo,
un duelo de palabras donde esperaba salir victorioso. Sin embargo, la respuesta de Bukele, calmada y medida, dejó a Trump sin el conflicto que buscaba, mostrando una vez más la diferencia en sus estilos de liderazgo. La postura de Bukele no solo evitó una escalada de tensiones, sino que también expuso las debilidades de las acusaciones de Trump, subrayando la falta de fundamentos en sus palabras. Bukele ganó sin decir una palabra. Por su parte, el mandatario salvadoreño, a través de su cuenta de X, respondió con su ya famosa frase: "Taking the high road". Esta respuesta, que podría parecer simple, es en realidad una estrategia calculada para desarmar a su oponente y evitar una escalada innecesaria de tensiones. Bukele, al elegir esta respuesta, no solo mostró su madurez política, sino también una comprensión profunda de cómo manejar las provocaciones en el escenario internacional. Su enfoque contrasta fuertemente con el de Trump, quien a menudo recurre a la confrontación y a la polémica como herramientas políticas. Bukele, con su respuesta, reafirmó su compromiso con un liderazgo basado en principios y en la búsqueda del bien común, alejándose de las tácticas divisivas y destructivas. ¿Y así nos quieren vender que Bukele es de la extrema derecha? La reacción de Bukele ha sido ampliamente elogiada en los medios internacionales, resaltando su capacidad para mantener la calma bajo presión y su disposición a no caer en el juego de provocaciones. Esta postura ha fortalecido aún más su imagen como un líder innovador y eficaz, capaz de enfrentar desafíos sin recurrir a la retórica incendiaria. En un mundo donde los líderes a menudo optan por la confrontación, la elección de Bukele, de Taking the High Road, sirve como un recordatorio de que la verdadera fortaleza radica en la moderación y la sabiduría. Su enfoque ha demostrado que es posible lograr grandes cambios y avanzar hacia un futuro mejor, sin caer en el caos y la discordia, inspirando a otros líderes a seguir su ejemplo. Pues lo dejó hablando solo, Margarita, así de simple, lo dejó callado. Básicamente con esa respuesta le dijo: con mi pueblo no se meta, sin decirle nada. No cayó en la provocación, que estamos acostumbrados a verlo. De todas maneras, el latino por lo general cae fácil, ¿no? Pelea. Bukele no lo hizo. Bukele simplemente contestó con una frase muy elegante y al otro día se reunió con estos congresistas republicanos, que esa es otra jugada maestra. Me acuerdo cuando habló en Naciones Unidas, cuando habló en Naciones Unidas los dejó a todos boquiabiertos. Nadie esperaba escuchar el discurso de un centroamericano, porque sí, siempre Estados Unidos ha mirado hacia su patio trasero con cierto desdén, como que son esos indios que no saben, no se van a poder parar en una tribuna internacional. Bueno, pues Nayib Bukele les dio tremenda lección en aquel discurso. Y yo me acuerdo, estaba recordando ahora también, que en el mandato de Donald Trump el tema migratorio fue, digamos, un eje que atravesó toda su gestión. Por eso es que ahí fue donde él se concentró en construir ese muro en la frontera con México. Y ahora estaba pensando que probablemente si él llega de nuevo a la Casa Blanca, ese va a ser de vuelta uno de los ejes principales de su proyecto presidencial. Y va a continuar con el muro o va a continuar con medidas mucho más drásticas. Acordémonos que Trump redujo significativamente el número de refugiados admitidos en Estados Unidos cuando él estuvo como presidente, que además países de mayoría musulmana, me acuerdo que pasaban reportajes en la televisión que se sentían perseguidos la gente solamente por su, ¿cómo le dicen? Por el rostro, ¿no? Por el porte, por la forma que visten, de Irak, de Somalia, de Irán, de Siria. Esa gente se vio realmente perseguida y por eso se produjo durante ese mandato de Trump una caída significativa de la admisión de refugiados.
Y bueno, también con las visas temporales, con las residencias permanentes, todo eso se vio afectado con la política de Trump, que en cuanto al tema de la frontera, bueno, ya vimos que fue el asunto de ese muro que lo visitó. Recordamos cuando visitó que estaban construyendo aquellas láminas de acero inmensas y la gente decía, se creen que un ser humano necesitado de emigrar no va a cruzar eso, y efectivamente así pasó. La gente ha pasado ese muro y ha violado y ha burlado todas las vigilancias habidas y por haber. Los drones, los autos, las motos, los policías, los tiros, los disparos han pasado por encima de todo eso. Y también él buscó detener la inmigración ilegal y eliminó la política de captura y liberación. No sé qué va a pasar cuando él llegue a la Casa Blanca, si es que llega, no sé, por la carrera que lleva, con esas diatribas que usa en su discurso tan confrontativo y agresivo, no sé hasta qué punto eso va a polarizar tal vez de manera negativa, porque si bien tiene muchísimos seguidores dentro de los Estados Unidos, digamos que fronteras afuera está acumulando rechazos porque no todos los presidentes le van a responder de la manera elegante y decente que lo hizo Bukele. Puede que haya una ruptura mucho mayor con eso. Estoy pensando en Claudia Sheinbaum cuando empiece a chocar con ella. Estoy pensando en la presidenta hondureña. Estoy pensando en Guatemala. Todos esos países centroamericanos que son aportadores de migrantes hacia los Estados Unidos y se van a sentir igualmente presionados, acusados, ofendidos por esa manera de expresarse con respecto a los gobernadores, a los presidentes de otros países. Creo que hasta acá hemos llegado a acercarnos, ¿no? A más o menos a este tema que da mucho para hablar, nos hace recordar muchos episodios, la saga prácticamente de la saga discursiva de Donald Trump, pero falta mucho también por ver. Recién está empezando su campaña, con la convención fue donde él se destapó después de ese incidente del disparo fallido, y ahora lo que vamos a ver es un monstruo que se va digamos, sí, a engrandecer en esta pelea, esta pulseada electoral contra los demócratas. Así es Sí, que ya se vamos a ve ver qué ganador, pasa. Margarita. Sí, sí, ya lo dan todo el mundo por Total. ganador. Bueno, gracias a nuestra audiencia, que seguro ha estado ahí siguiendo de cerca estos comentarios, y por favor compartan también sus opiniones, que yo sé que muchos tienen testimonios incluso, porque no hay quien no tenga un familiar que haya cruzado la frontera de alguna manera, vía legal, ilegal, por avión, por tierra, por mar, por aire, pero yo creo que todo el mundo se tiene que haber sentido de alguna manera aludido por esa forma de expresión con respecto a los migrantes. Por favor, compártanos de sus opiniones, nos interesa saber qué piensan ustedes y súmense a nuestro canal. Estamos engrandeciendo la familia. ¿Sí, ves? Sí, claro, Margarita, estamos ampliando nuestro proyecto de la Sí. Patria Grande y vamos a seguir creciendo. Súmense, suscríbanse, vuélvanse miembros activos del canal, que vienen muchísimas sorpresas y nuevos beneficios para nuestros miembros. Bueno, por ahora los dejo con la frase del día. Cuando yo era chico me decían que cualquiera podía llegar a presidente de la nación. Estoy empezando a creerlo, lo dijo Clarence Darrow. Así pues, nos despedimos por hoy y nos vemos en la próxima, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.